Bueno, vamos a cambiar de tema. La primavera no solo es sinónimo de aumento en las temperaturas, sino también un mal que aqueja a muchos, algunos incluso cerca mío aquí en el estudio. ¿A qué me refiero? A las alergias. ¿Qué poder hacer para al menos moderar los efectos del polen en suspensión? La respuesta la tiene hoy Katy Ibáñez. ¿Cómo estás, Katy? Buen día. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. La verdad es que la respuesta la trato de buscar yo porque en algunos momentos también he tenido algunas alergias primaverales y fíjense que son varios los aspectos que inciden y que nos hacen sentir sumamente incómodos en esta época. Pero la verdadera respuesta la tiene la doctora Carolina Herrera, ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, que está con nosotros, estuvimos conversando y ya le hice todas las preguntas y se las voy a replicar. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Doctora, bueno, se ven muy comúnmente las alergias en este tiempo y vámonos al caso de cómo una persona, que a lo mejor ya tiene desde años este problema, hay varios en el estudio que me decían que lo tienen, cómo uno afronta un nuevo episodio de alergia en una época que es sumamente álgida. Bueno, las alergias tienen que ver con una situación que es particular del organismo de cada persona y por lo tanto lo primero que hay que hacer es tratar de saber a qué es uno alérgico. Aquellas manifestaciones que son estacionales como ahora, octubre, noviembre, tienen que ver realmente con la polinización del entorno y eso significa que uno podría intentar hacer una búsqueda de cuáles son los antígenos a los que uno responde. Me explico. Si nosotros sabemos que hay una determinada floración de la naturaleza en este momento, las personas pueden acceder a exámenes como el test cutáneo, por ejemplo, en las que uno investiga si es alérgico al polen, al pasto, a la caspa de animales, a otras sustancias alimentarias, por ejemplo, de tal manera de poder prevenir antes de que sea esa fecha de polinización y partir tomando antialérgicos en forma previa a la fecha. Esos antialérgicos hay que tomarlos durante un par de meses y después de que ya termina la floración se suspenden. No significa que uno esté condenado a tomar antialérgicos siempre. Por otra parte, hay también en este momento en el mercado diversas opciones terapéuticas que ya no son antialérgicos que uno debe tomar, sino que muchas de esas sustancias son antiinflamatorios tópicos como los corticoides nasales, en los que uno puede controlar muy discretamente esa alergia y no necesita estar tomando medicamentos vasoconstrictores, por ejemplo, que eran la base del tratamiento de las alergias. Doctora, en el otro caso uno puede tener alergia, a lo mejor no tuvo antes ningún otro año y presentarse, por ejemplo, este año, ¿puede ocurrir eso? Por supuesto, como también puede ocurrir que uno haya sido alérgico muchos años a alguna determinada sustancia y este año no presenta alergia. Ahora, hay algunas alergias a las que uno es indefectiblemente alérgico por toda la vida, como por ejemplo la alergia a la penicilina. Si uno tiene esa categoría, nunca va a dejar de serlo y por lo tanto tiene que tener un nivel de cuidado permanente. Sin embargo, cuando hay un cambio en el ambiente, por ejemplo, si hubo una ciudad en donde había determinada fauna y flora que se eliminó porque construyeron una población, por ejemplo, la persona puede dejar de ser alérgica. Y al revés, si donde no había una determinada plantación, en este momento aparece una plantación de árboles que sean, por ejemplo, plátanos orientales, que son tan ornamentales pero tan peligrosos, entonces la persona ahora sí va a hacer muchas manifestaciones. No hay que confundir, eso sí, ese tipo de manifestaciones alérgicas a las manifestaciones que se producen, por ejemplo, con el aire acondicionado, que uno también suele asociar con el verano porque llega el sol y la gente pone el aire acondicionado en sus trabajos. Ese es otro mecanismo de daño, pero no es exactamente una alergia, sino que es una injuria directa sobre las mucosas, pero tiene manifestaciones más o menos parecidas. Con ayuda médica, al visitar uno oportunamente un especialista, ¿podría mantener controlada tanto la que usted me dice que es estacional como esa que muchos trabajadores sufren, que es como la alergia indoor, que es a través del aire acondicionado? Absolutamente. De hecho, nosotros no fomentamos la automedicación en las alergias. El Instituto de Salud Pública, la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, en fin, el ámbito médico está preocupado porque la pseudoefedrina, que es uno de los medicamentos que más se usa en el tema de la prevención de alergia, en malas manos puede ser utilizada como precursor de drogas de abuso y por lo tanto nosotros no fomentamos que la gente compre antialérgicos por su cuenta y por lo tanto tiene que ir, no solo por eso, sino que porque además hay que hacer una investigación de a qué es alérgico uno al profesional y poder establecer la mejor terapia, que es probablemente antiinflamatorios locales como gotita o medicamentos orales. Hay que hacer una salvedad para que la gente no se confunda. Los vasoconstrictores de la mucosa que alivian los síntomas que son tan molestos, el estar sonándose porque le gotea la nariz, se le aprieta la garganta,
Los vasoconstrictores solos tienen un riesgo, que es que en algún momento de tanto tener apretados los vasos de la mucosa se infarte la mucosa y se perfore. Por lo tanto, tampoco es adecuado que las personas se pongan gotas nasales sin supervisión médica. Doctora, dejar de lado entonces, para terminar, olvidar eso que uno tiene una alergia y le dice, mira, yo tuve esta alergia, te recomiendo tal medicamento, porque me imagino que el tratamiento depende de cada persona, porque no todos somos iguales. Absolutamente. Probablemente sintamos los mismos síntomas. Absolutamente. El sistema respiratorio es muy estereotipado en su respuesta. Si uno tiene una injuria sobre la mucosa nasal, ya sea viral, por ejemplo, como un resfrío común, o una enfermedad más grave como una neumonía, o como una alergia que es tan frecuente, las manifestaciones son las mismas. A uno le gotea la nariz, estornuda, tose, le duele la garganta y no puede comer. Pero en ningún caso una terapia le va a servir a otra persona. De hecho, el solo hecho de que alguien fume, por ejemplo, va a exacerbar todas las manifestaciones de alergia en una determinada persona y no en otra. Así es que el llamado es hacer una investigación personal. ¿Soy alérgico? En realidad, ¿a qué soy alérgico? ¿Qué factores de riesgo tengo, como el tabaco, que puedo suspender para evitar estas manifestaciones? Y no automedicarse en ningún sentido. ¿Estamos todavía a tiempo dentro del pic que se viene como para hacer la consulta y poder salvarnos de las incómodas sensaciones que uno tiene? Absolutamente, porque los antialérgicos lo que hacen es evitar la cascada de las alergias. Voy a explicarlo en forma muy simple y en un minuto. La alergia se produce porque hay unas células que se llaman mastocitos, que en su interior tienen unos gránulos que al liberarse produce la reacción inflamatoria. Pero si uno le da un antialérgico que lo que hace es estabilizar la membrana del mastocito y evita que, aunque uno se exponga al alergeno, esa sustancia se libere, entonces pasa 10 puntos sin hacer las manifestaciones de la alergia. ¿Y cómo se logra eso? Un mes antes de la época de polinización, uno empieza a tomar el antialérgico, lo mantiene durante la época de la polinización y después lo suspende. Así es que la mejor terapia es la prevención, y para eso uno tiene que saber a qué es alérgico y en qué periodo. Clarísimo, doctora, le agradezco mucho por conversar con nosotros. Lo esencial es consultar a un especialista y en base a eso buscar un tratamiento apropiado para cada uno, porque claro, probablemente todos de manera estándar podemos tener las mismas sensaciones, pero claramente no somos iguales, por lo tanto tenemos distintas razones por las cuales llegamos a eso y también distintos tratamientos, así que ese es el llamado sin duda que se hace en este periodo, que sin duda es muy complicado para varios, con la primavera y las distintas polinizaciones que hay en el aire y la alergia que eso claramente provoca también. Sí, pues yo tengo mi propia receta, pero no se las puedo dar porque, como bien dice la doctora, no hay que automedicarse. Así que cada uno que consulte y escuche las indicaciones del médico para su caso particular. ¿No es verdad? Así es, pues esa es la recomendación. Muchas gracias, Katy. Nos vemos más ratito. Que estés bien. Buenos días. Buenos días.